¿Cómo estamos? Hoy quería charlar un poco de una noticia que, si bien es actual y nueva, tiene sus inicios o sus orígenes tiempo atrás. Aparentemente, en 2022, a través del Ministerio del Interior con Guado de Pedro, 10 gobernadores de las provincias argentinas firmaron un convenio, un tratado con una empresa israelita estatal de manejos y recursos hídricos. La empresa se llama Mekorot. Es una empresa un poco polémica, polémica no sé si es la palabra, es una empresa que fue denunciada en organismos internacionales como la ONU, como Amnistía Internacional y alguno que otro, porque aparentemente está acusada de, mediante el manejo del recurso hídrico, mediante el manejo del servicio del agua en Palestina, producir un apartheid, restringiendo el uso, el consumo y toda la llegada del agua a palestinos en Gaza, y a su vez permitiendo y facilitando los asentamientos ilegales de los colonos israelitas. Esto estamos hablando todo previo a la guerra y previo al atentado de Hamas. Asentamientos colonos israelitas que eran ilegales por los tratados y los firmados. Aparentemente esta empresa desviaba recursos hídricos para poder abastecer a estos nuevos asentamientos y a su vez elevar el precio bastante del agua en Gaza y para palestinos, haciéndole un poco más difícil su subsistencia, su sobrevivencia. Bueno, esta misma empresa es la que firmó acuerdo con 10 provincias argentinas. ¿Cuáles provincias? Casualmente todas las de la Patagonia. Sí, recordemos Provincias Unidas del Sur, un tratado entre las provincias, entre los gobernadores de las provincias patagónicas, que aparentemente tiene bastante relación con la DAIA. Las provincias de la Patagonia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y no estoy tan seguro si Tierra del Fuego entra en ese tratado, creo que sí. Y a su vez las provincias del Cuyo, de Mendoza, San Juan, la provincia de Santa Fe, provincia de Jujuy y alguna más que me esté olvidando. Y después hay un par de provincias, como la provincia de Buenos Aires, que tienen tratados de control parcial. Bueno, presentada la empresa, presentada quiénes son los que firmaron, vamos a contar un poco, porque es muy difícil encontrar y poder leer la letra chica de estos acuerdos, de que realmente qué significan estos acuerdos. Primero, es raro los acuerdos que no sean federales, que no sea Argentina quien negocia esto. Segundo, es rarísimo que sea una empresa estatal israelita quien vaya a asesorar, a obtener información, estrategia. Vamos a tirar los objetivos de esta empresa, de estos acuerdos que van a funcionar a través de esta empresa. Obtener información, estrategia, volcar valores de mercantilización y privatizaciones y asesorar en planes maestros en lugares de escasez. Bien, cualquiera de estas tres tareas, hay un montón de organismos profesionales, incluso las universidades, disponibles y capacitadas para poder hacerlo. Es raro que se vaya a buscar el asesoramiento a una empresa ni siquiera una empresa estatal extranjera, ni siquiera es una empresa privada extranjera. Y también es raro qué empresa sea, también hay un poco de suspicacia en cuáles son las provincias elegidas. Bueno, la Patagonia, que es un gran reservorio de recursos hídricos, las 3-4 provincias más importantes en cuanto a megaminería y a desarrollos de extractivismo minerales, como son Mendoza, San Juan, Neuquén también, y después las provincias de Santa Fe y Jujuy, en lugares donde hay reservorios de humedales un poco críticos. Toda la actualidad de esta noticia viene porque en Mendoza, aparentemente, por un convenio firmado con una empresa extranjera a través del RIGI, se empezaba a hablar de que se iban a desviar muchos recursos hídricos para la extracción de minerales. Todos sabemos lo que sucede. Bien, ¿qué cosas me gustaría plantear a mí? ¿Qué cosas a mí me producen un poco de ruido y me hacen un poco pensar?
vuelvo a lo que he hablado en otros videos de lo que es la escasez y la abundancia. Hace mucho tiempo se viene hablando de que el agua va a ser escasa en el futuro, de que es el oro del futuro, de que el recurso que se va a terminar, de que los capitales extranjeros vienen por el agua. Bueno, son todas frases y diálogos que ya hemos escuchado. Evidentemente algo de cierto hay, algo de importancia hay. Y a mí me gustaría plantear como otra mirada respecto a esto, decir, bueno, ¿el agua qué es el agua? ¿El agua es un bien o es un servicio? Nosotros, acostumbrados acá en Argentina, a pensar en el agua como un servicio. ¿Por qué un servicio? Porque en realidad, si bien es un bien, ya que es algo material, tangible, que se puede agarrar, ver y intercambiar y vender, es un servicio porque en realidad lo que no nos venden no es el agua en sí mismo, sino nos venden el acceso, la distribución, las condiciones, bueno, vamos a usar la palabra, de que estén posibilidades de consumo, la potabilización del agua. Todas esas partes sí son un servicio, ya que son cosas intangibles. ¿Qué pasa? Si el agua empieza a ser un recurso escaso, esta relación un poco se empieza a invertir. ¿Y por qué lo planteamos? Diego Gerber, representante de Mecorat en Latinoamérica, empezó a hacer declaraciones diciendo que Argentina debía empezar a amigarse con la idea de la escasez del agua, que Argentina debería amigarse con la idea de la mercantilización, o sea, venta como un producto del agua, que eso lo que nos va a producir es que nosotros tengamos una mayor conciencia, un mayor cuidado sobre este recurso. Me parece que este es el punto fundamental de toda la discusión. Si nosotros cambiamos la mirada de que el agua es abundante y de que es de acceso libre para todo el mundo y de que nadie va a tener problemas de acceso al agua, y empezamos a pensar en que el agua va a ser un bien que va a ser para las personas que puedan acceder a ella, cambia un poco esta relación, cambia un poco esto, y es otro instrumento más vamos a llamarle dominación, o es otro instrumento más en el cual de control, en el cual uno, ciudadano, necesita empezar a preocuparse, a generar recursos, a poder mantenerse dentro del sistema para que este problema del agua, que hoy no existe, eventualmente, si llegase a existir, podamos estar cubiertos. Me hace pensar en otros recursos, ¿sí? Me hace pensar en el petróleo, me hace pensar en las telecomunicaciones, me hace pensar en un montón de cosas que evidentemente no entienden, me hace pensar mucho en la electricidad, en un montón de cosas que hace mucho tiempo siento de que se está generando una escasez pura y exclusivamente por la mercantilización, por la necesidad de mirarla como un negocio. Mira un video el otro día que hablaba de cómo había empezado los regímenes internacionales de comercialización del petróleo. Bueno, todo empezaba con Rockefeller, no sé qué, en un congreso planteando de que como primera instancia de que los hidrocarburos o el petróleo era un recurso fósil o era un derivado fósil que venía de huesos o material orgánico de vidas pasadas. Eso ya le ponía como un manto de escasez, como un manto de que para que pudiera existir nueva fuente de petróleo deberían morir cosas y pasar una suficiente cantidad de tiempo. Según esta fuente, vamos a lo mismo, ¿viste? No puede estar atrás de cada cosa, pero según esta fuente, lo que decía es los hidrocarburos son el segundo líquido más abundante de la Tierra. Y lo fundamentaba. Hace 40, 50 años decían, bueno, estamos agotando las últimas reservas de petróleo, en 10 años ya no va a haber más. Hace 20 años el mismo discurso nuevo, y cada vez que pasa un deadline aparece una nueva fuente, la más grande del mundo, no sé qué, de vaca muerta, aparece la fuente de Venezuela, aparece la fuente de Arabia Saudita. Evidentemente no es un recurso tan escaso como nos plantearon hace mucho tiempo atrás. Evidentemente, habiendo otro tipo de tecnología que podría reemplazarlo, se sigue manteniendo y utilizando. Evidentemente, la necesidad de colocar un precio internacional de este recurso
Cuando, por ejemplo, hay países productores como Argentina, ¿por qué Argentina, productor y extractor de petróleo, tiene que mantener el mismo precio en el derivado más importante que la nafta internacionalmente, como un montón de países que no tienen ningún tipo de acceso a este recurso? Y me hace pensar en otro video, escuchándolo a Moreno, escuchábamos si no, mal, bueno, no sé qué. Él habla de que hay un gran problema en Argentina, que es que nadie hizo el costo de la producción de electricidad. Entonces, sin poder saber cuánto nos sale producir cada kilowatt de electricidad, es imposible poder determinar si el subsidio y la necesidad de intervención del Estado para, con las empresas que producen este servicio es necesario o no. ¿Sí? Si yo no sé cuánto sale lo que estoy produciendo, no puedo saber si con el precio que estoy vendiendo me alcanza a cubrir y a tener ganancias. Según su teoría, están teniendo ganancias y el subsidio que se produce a través del Estado es solo para aumentar el margen de ganancias y aumentar más la proporción, porque la realidad es que no se sabe cuánto sale. Él planteaba la analogía con el petróleo. Acá el petróleo se sabe cuánto sale y sin embargo el costo que se paga como usuario consumidor es de 4 veces, por esto que decía de los niveles internacionales. Y volvemos 2 pasos para atrás y empezamos a pensar en el agua. Si el agua el día de mañana pasa a ser realmente un recurso escaso y pasa a tener un valor de mercado como bien y no como servicio, pasa a ser una traba más para quienes necesitan contemplar esta necesidad y esta necesidad básica está de más aclarar, en su vida cotidiana. Y en pensar de cómo entregar la soberanía, entregar la posibilidad de planificación, ¿sí? Evidentemente, ¿qué es lo que viene a hacer esta empresa? Viene a asesorar y a generar planes estratégicos generales de cómo va a ser, sobre todo, utilizado el recurso hídrico. Cuánto va a ir para extracciones de minería, cuánto va a ir para el agro, cuánto va a ir para el consumo, cómo van a desarrollarse los cauces de los ríos y las cuencas hídricas. Un poco eso es lo que viene a hacer, aparte de recabar información y participar en los planes de poner un precio, de decir cómo se va a vender. Y vamos a lo mismo, ni siquiera sabemos qué es lo que viene a hacer. Eso es como la letra grande de los acuerdos. No sabemos qué es lo que se firmó, cómo va a funcionar. Sí, lo que sabemos es que están ya funcionando y tomando decisiones y teniendo a su disposición toda la información respecto de esto en Argentina. Siempre terminamos en lo mismo. Bueno, son noticias, son decisiones, son cosas que quedan recontra fuera del alcance de nuestras posibilidades. Hay una brecha muy grande entre nuestro campo de acción y lo que estamos planteando. Y sabemos de que este tipo de situaciones ni siquiera son partidarias, ni siquiera son que uno podría pensar es, bueno, está en mi capacidad de voto, decir no voto a mi ley para que estas cosas no sucedan. Esto sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández con uno de los posibles candidatos a presidente que se proponía desde el espacio de peronismo, kirchnerismo, lo que quiera. Me parece que hay que tener una mirada un poco más amplia, un poco más profunda y un poco más globalista de qué es lo que sucede con estos recursos, con estas relaciones de poder en algún punto. Y empezar sobre todo a informarse, a conocer, a saber quiénes son los actores que están detrás de cada una de las situaciones que se dan, quién es Marcorat, quiénes fueron los que firmaron. Ahora, el 23 de marzo, en teoría, el presidente viaja a Israel a tener una reunión con Netanyahu, nunca me sale bien, el presidente de Israel, para firmar un memorándum. ¿De qué? ¿Qué van a hablar? ¿Qué es lo que van a compartir? Imposible saberlo. Imposible saberlo no lo cuentan al menos. Evidentemente mostrarán una parte, otra parte se sabrá con el correr del tiempo. ¿Y a qué me refiero? Que son las cosas que realmente tenemos que estar atentos. Como en el mismo momento se habló de la ley base, de que el RI era una entrega de patrimonio y de recursos inaceptable para nadie, una traición a la patria. Todos este tipo de micro situaciones que van sucediendo me parece que también atentan contra eso. Y me parece que también es necesario empezar a pensar por fuera de los intereses particulares y políticos del momento.
y es necesario empezar a pensarlo en los intereses nacionales. ¿Quiénes piensan en los intereses nacionales? La verdad no lo sé, porque tampoco creo que sean intereses nacionales, creo que son intereses elitistas contra intereses soberanos. Hay poderes concentrados supraestatales que evidentemente tienen formas de actuar y de manejarse que no son para Argentina, que no es un problema de Argentina, es un problema del mundo y operan a otra escala, con otros capitales. Creo que poder entender quiénes están detrás de esos poderes, cuáles son los nombres, cuáles son los estados, cuáles son los intereses, en algún punto acorta un poco esa distancia de realidad que me escapa a posibilidades de campo de acción. El otro día miraba también en internet que si uno busca en Google quién es el dueño de Argentina, aparece una persona muy particular, que lo venimos nombrando, del cual venimos tratando de visibilizar, porque me parece que justamente el primer paso es eso, saber quiénes están por encima de los poderes que yo siempre digo mediáticos. No creo que Milei tenga un poder real. Discutiremos si Cristina Néstor en algún momento lo tuvo, no lo sé, no lo tengo tan claro, no es tan fácil. Sí estoy convencido de que hoy en día todo lo que sucede, incluso con Alberto también, incluso con Macri también, responden a intereses de personas y nombres que no aparecen en la tele, no aparecen en los firmados, no aparecen en los tratados. Esa era un poco la información de hoy. Tener en claro, Mecorat me parece que va a empezar a sonar, va a empezar a estar en la realidad de los argentinos. Me parece que es algo que tenemos que, si no aparece, al menos nosotros intentar ponerlo en agenda. Y vamos a lo mismo, siempre que la agenda sea reactiva, va a responder a intereses de otros. Cuando nosotros podamos proponer agenda, nosotros me refiero a no sé quiénes, pero al menos así lo pienso yo. Cuando yo pueda empezar a elegir qué cosas problematizar y qué cosas pensar y por qué preocuparme, me parece que tenemos alguna posibilidad un poco más cercana de éxito. Muchas gracias, se hizo un poco largo, pero bueno, era un tema que me parece que valía la pena ahondar un poquito.